Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar en este cuarto encuentro que hemos dado llamar Pospandemia, Postderecho, Pensar la sociedad que vendrá, organizada conjuntamente la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Agradecerles a todos y todas las y los asistentes en el día de hoy, a los y las ponentes por la amabilidad de participar. Agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, a su director Marcelo Alegre y su vicedirectora, la doctora Luciana Scotti, al Departamento de Filosofía del Derecho, a la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho y al Departamento de Comunicaciones de la Facultad de Derecho. Felipe. Bueno, pues buenas noches desde España, buenas tardes en Argentina. Como acaba de decir el profesor Doratini, quisiéramos agradecer la lista de agradecimientos no es tan larga como en la Argentina, pero sí agradecer la participación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga y el Departamento de Filosofía del Derecho y de Derecho Financiero en nuestro caso también, de la propia universidad, y la Cátedra Abierta de Derecho y Literatura, que forma parte también de los colaboradores en la organización de este evento, y desde luego los asistentes y a los participantes con los que vamos a reunirnos durante las siguientes horas, y esperando además que esto sea un nido de participaciones y de perspectivas que nos permitan de alguna manera abrir nuevas miradas, ¿no?, en este tiempo tan complicado. Gonzalo, cuando tú quieras, empezamos con las ponencias. Bueno, Felipe, muchas gracias. Sin ánimos de monopolizar la palabra y simplemente agregar dos cuestiones preliminares. Lo primero es invitarlas a los y las asistentes a realizar sus preguntas, sus consultas, sus comentarios, su parecer en la página de Facebook del Instituto Gioja. Nosotros lo vamos a trasladar a las y los ponentes para que después se puedan responder, comentar y analizar. Podemos entender que a veces por cuestiones de tiempo no llegan, pueden ser respondidas la totalidad, y los y las invitamos a continuar el debate posterior a la realización del evento. Sin más introducción, damos inicio a las ponencias, a la conversación, al diálogo, con la intervención de la profesora y doctora Laura Pautasi. Ella es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja de la Universidad de Buenos Aires, profesora de grado y posgrado y directora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas. Profesora, doctora Pautasi. Bueno, muy buenas tardes y muy buenas noches para los colegas de la Universidad de Málaga, con la cual desde nuestra facultad y desde nuestra Universidad de Buenos Aires celebramos este ciclo, y agradecerles por la iniciativa de la invitación a compartir algunas reflexiones. Lo primero que voy a marcar, y desde mi campo de trabajo, que es desde un campo de intervención, en primer lugar como feminista y en segundo lugar desde un enfoque de derechos humanos y de género, es celebrar el concepto de pospandemia con el cual se está denominando este ciclo, porque precisamente uno de los puntos desde vertientes feministas que cuestionamos fuertemente es ese concepto tan instalado de nueva normalidad. Precisamente porque las desigualdades estructurales, al menos en un continente tan desigual como lo es América Latina, precisamente estamos lejos de normalizar ningún tipo de situación, sino precisamente la pandemia nos puso, esta pandemia de la COVID o del COVID-19, de acuerdo a las denominaciones también que se han ido adoptando, precisamente lo que ha permitido es evidenciar aún más e impactar de manera interseccionada sobre aquellas desigualdades estructurales que teníamos en esta región de este sur global, que precisamente lejos está de normalizar. Entonces, celebrar el título o la convocatoria para la cual vamos a pensar este escenario post-pandemia,
que con tantas dificultades estamos atravesando. Y mi intención de compartir para este debate, para este diálogo interdisciplinario, pero también iberoamericano, que me parece sumamente auspicioso e interesante, es tomar algunos de los aspectos en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, y siempre desde una mirada y de esta intersección que ha tenido efectos claramente desiguales respecto a mujeres, a otras identidades sexuales, pero también hacia respecto a población migrante, población afrodescendiente y personas indígenas. Y esto precisamente es, como venía señalando, efectos de esta desigualdad estructural en este continente. Y el primer punto que quiero dejar en claro, que en general todos los análisis donde muestran y todos los estudios de desigualdad de América Latina muestran esta desigualdad vinculada a ser el continente más desigual de la Tierra precisamente por la acumulación de ingresos y de patrimonio. Pero pocas veces la mirada está puesta que además América Latina es el continente más desigual de la Tierra debido a la injusta división sexual de los trabajos y de los cuidados. Y ese gran campo de los cuidados, lo que antes se denominaba, o en el siglo XX, las feministas hablábamos del trabajo reproductivo, luego la economía del cuidado, y hoy en esta definición de conceptos de cuidados es uno de los continentes donde está más desigualmente distribuido. Y estos efectos han tenido claramente efectos durante la pandemia y sin duda van a tener efectos todavía mayores en el escenario post-pandemia. ¿Y por qué ponemos la mirada o por qué yo me detengo en poner esta mirada en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales? Porque la pandemia sobre estas situaciones de desigualdad estructural también puso en discusión, en evidencia, y así como puso en evidencia los cuidados, y seguramente nadie a nivel global hoy pueda decir que no sabe todo el trabajo que hay en los hogares, todo el trabajo que demanda precisamente organizar la sostenibilidad de la vida, la reproducción de la vida, sino que además precisamente la pandemia puso en agenda esta discusión respecto a los bienes públicos. El primer bien público que aparece centralmente en términos de debate es la salud. Y ese concepto históricamente acuñado desde las bases fundacionales de la Organización Mundial de la Salud, que considera que la salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, precisamente se puso en agenda, en disputa, pero además también se puso muy rápidamente en disputa y en jerarquías respecto a otros bienes públicos como la economía. Y esto pasó a ser una confrontación, una disputa, pero una disputa en la cual aquello que desde el ámbito del campo de los derechos humanos ha llevado ya casi más de un siglo poner en agenda precisamente esta imposibilidad de jerarquizar, esta prohibición, de alguna manera, estos mandatos respecto a la progresividad en el campo de los derechos humanos, y esta interdependencia de derechos humanos, muy rápidamente la pandemia llevó a falsos dilemas o falsos debates en los cuales economía versus salud estaban jerarquizando tanto los esfuerzos públicos como los esfuerzos también societales. Y entonces gran parte de la energía, sobre todo del gobierno de la crisis, en la primera parte, en la primera etapa más dura de la pandemia desde sus inicios, particularmente con las medidas adoptadas de aislamientos obligatorios, cuarentenas, toques de queda en otros países. América Latina ha transitado cada uno de los países por una variedad muy importante, tanto en la adopción de medidas como también respecto a las respuestas institucionales en estas líneas. Y donde esta tensión entre derechos civiles y políticos respecto a estas medidas que estaban afectando las decisiones, la libertad de circulación, la libertad individual, respecto al campo de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, no solamente nos afectó en términos de la cantidad de vidas que cobró este lamentable efecto de la pandemia, las situaciones de largas enfermedades, de atravesar sobre un sector de salud, al menos en el caso de América Latina, donde quedó reflejado rápidamente la desinversión pública en la salud. Entonces esas imágenes y esas postales tremendas que veíamos, no solamente en los países del norte global y centralmente en el caso de Estados Unidos, personas que por no disponer de un seguro privado no tenían atención, sino lo mismo sucedía por otras razones que tenían que ver con este debilitamiento de
inversión y de pérdida de calidad y de accesibilidad a los sectores salud en América Latina. Entonces, esa tensión respecto a la vida que se estaba poniendo en juego, la salud de la población, muy rápidamente entró con esta nueva tensión respecto a generar o motivar aperturas más rápidas para no debilitar sistemas económicos que ya venían con procesos también, esa primera década del siglo XXI, que había sido muy auspiciosa en la región respecto a crecimiento del Producto Bruto, a coaliciones políticas de corte más progresistas. La pandemia atraviesa una segunda década de este siglo donde había una desaceleración del crecimiento del Producto Bruto en la región, un aumento de la pobreza, una concentración de la pobreza con afectación diferencial sobre niñez y mujeres, una sobrerepresentación fuerte de mujeres y niñas respecto a la pobreza, y en paralelo también estas tensiones respecto a presiones societales para la apertura de la economía. Pero en este escenario de tensiones, que con algunas colegas y particularmente con Nieves Rico, hablamos de que este escenario, y tomando terminología de la epidemiología médica, se produjo una sindemia, no una pandemia, sino una sindemia precisamente por esa interdependencia de crisis que eran preexistentes al momento de declaración de la pandemia, pero lo que hicieron fueron exacerbar una crisis de cuidados, y esa crisis de cuidados se manifiesta por una baja disponibilidad de infraestructura de cuidado, pero además también por una falta de distribución de estas responsabilidades de cuidados desde los mismos, de los integrantes de las familias, y en esto de las parejas, los varones no asumiendo sus responsabilidades de cuidados, hacia toda una sociedad que no estaba organizada en torno a dar respuesta a los cuidados. En paralelo a esa crisis de los cuidados tenemos el crecimiento de la pobreza, y ese crecimiento de la pobreza reflejado también en indicadores con fuerte impacto sobre el mercado de trabajo remunerado. Y allí nuevamente la informalidad laboral, con sobrerepresentación de mujeres y de jóvenes y de mujeres jóvenes dentro de la informalidad laboral, también hizo que una sociedad, que esta crisis de cuidados, crisis atravesada por la pobreza, junto a la crisis sanitaria, nos conforme en esta sindemia que reemplaza este concepto de pandemia, pero que da cuenta de una profundidad mayor. Y allí, el segundo punto del cual yo me quiero detener, a esta conflictos, tensiones, esta discusión que retrasaba en términos de derechos y de derechos humanos varias décadas, porque eran avances centrales en los cuales la jerarquización de derechos estaba superada, la interdependencia de derechos es un mandato hacia los gobiernos de la región, y a pesar de una reacción ágil de los sistemas de protección universal de derechos humanos junto con el sistema interamericano, y en el caso del sistema interamericano, por ejemplo, una ágil respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creando una sala especial, la SACROI 19, que era una sala especial de denuncias ante situaciones de violación en el marco de la situación de pandemia. A pesar de todas estas respuestas, la discusión y la tensión doméstica en los países empezó a retrasar respecto a esa demanda, a esos mandatos y a esos principios centrales de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de derechos humanos. Entonces, a esas tensiones vinieron las respuestas de los países. Y yo me voy a detener, en función del tiempo, en las respuestas respecto a las mujeres y a la ausencia de una mirada de género en muchas de estas respuestas. La primera respuesta, que tiene que ver con estos procesos de aislamiento obligatorio, de cuarentenas, fue sin considerar las situaciones de las mujeres al interior de los hogares. Esa histórica invisibilización de las tareas de cuidados, pero también de las situaciones de violencias que las mujeres tenían al interior de los hogares, fue desconocida, y rápidamente este aislamiento llevó a que las mujeres tuvieran que estar en cuarentenadas, conviviendo con sus agresores. Y esto generó en algunos países respuestas rápidas, con mecanismos de políticas públicas, con mecanismos de acción para esto, pero en otros países muy lejos estuvo de estas respuestas, y en otros países también estas respuestas vinieron acompañadas por una rematernalización y una resignificación de las responsabilidades de las mujeres en las tareas de cuidado. Lejos de tomar como una oportunidad la crisis,
La crisis que además nos llevó a una utilización del lenguaje y del concepto de cuidados de manera inédita. Todo el mundo habla de cuidados, de cuidar, cuídate, nos cuidemos. En Argentina tenemos una aplicación virtual que es la Cuidar, con la AR al final, en la cual nos permite también llevar esta línea. Sin embargo, la connotación del cuidado hizo, y por los datos que tenemos disponibles a la fecha, precisamente aquella desigual distribución en tiempos y en responsabilidades de cuidados entre varones y mujeres, que se concentrase aún más en las responsabilidades respecto a las mujeres. Entonces, al interior de los hogares, la sindemia opera como un factor que no solamente no avanzó, ni siquiera estoy hablando de una redistribución, sino de una mínima distribución de cuidados, en un ámbito donde aquellas viejas consignas del feminismo entre lo público y lo privado, y cómo lo personal es político y lo privado es público, volvieron a reconcentrarse en un ámbito privado que tenía total ausencia de ciertos patrones de protección para poder transitar este marco de esta situación tan crítica como fue este encierro tan prolongado o estas situaciones de cuarentenas. Y donde nuevamente el ámbito público y el ámbito privado, a partir de las responsabilidades, en los casos de las situaciones de teletrabajo y otras demandas de los hogares, sin estas responsabilidades de cuidados. Entonces, para ir redondeando y dejar paso y tomar el tiempo que me había comprometido, me parece que el escenario de sindemia nos marcó, y repensar, y de nuevo vuelvo a la oportunidad de este diálogo, una pospandemia, considero que es muy importante volver a retomar estos debates respecto a la universalidad, a la interdependencia de derechos humanos, pero precisamente a la visibilización de las responsabilidades de cuidado en tanto trabajo, pero también como derechos. Y este me parece que es un escenario sumamente importante que no ha sido tomado en consideración, donde hoy, al menos lo que estamos transitando en América Latina, con este proceso que fue de cierre, de apertura, y hoy de apertura cada vez más sostenidas, donde aquellas situaciones que han podido descomprimir a hogares que estaban muy comprimidos en términos de tensiones, y hay una de las grandes tensiones en los hogares con niños pequeños, fue sostener la escolaridad en casa. Nosotros como docentes universitarios también ha sido muy difícil sostener esta situación. Ha llevado también a un escenario donde rápidamente quedó atrás y volvemos a resignificar aquellas mismas falta de división de responsabilidades de cuidados y de trabajos a nivel societal. Entonces me parece, y sintetizando, la invitación es volver a pensar una pospandemia que, lejos de generar una nueva normalización, trabaje fuertemente sobre este andamiaje protectorio de derechos, pero volvamos a resituar el debate fuertemente sobre la interdependencia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, la necesaria mirada desde un enfoque de derechos humanos como la respuesta integral a esta sindemia, y precisamente con enfoque de género y con enfoque de mirada de respeto hacia las diversidades sexuales y culturales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesora Pautasi. Quisiéramos recordar a los asistentes que a través de la página de Facebook, del lugar de Facebook del Instituto Gioja, pueden realizar preguntas que trataremos de recopilar para al final de las intervenciones pues abrir el debate. Y para seguir con las intervenciones, pues quien nos acompaña ahora es la profesora Cristina Monereo, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, doctora por la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora y docente en Leiden, en Parma, en Berkeley, en Londres, y profesora titular de nuestro departamento en la Universidad de Málaga, profesora titular de Filosofía del Derecho en el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga. Así que, profesora Monereo, cuando quiera, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo, en primer lugar, por supuesto, agradecer a Gonzalo y a Felipe por contar conmigo. No sé si se me oye bien. ¿Se me oye bien, Felipe? Sí. Bueno, pues eso, muchísimas gracias por contar conmigo. Me parece una iniciativa muy interesante y además muy, muy interesante, ¿no? Y creo que de todas las intervenciones pues vamos a sacar bastante fruto.
en cuanto a cuestiones que debatir, ¿no? Le tengo que decir que me ha gustado mucho la exposición de Laura, porque de hecho mi línea de investigación principal es el género y los derechos sociales. Sin embargo, yo hoy he apostado por hablar por otra cosa y me alegro porque ella lo ha hecho estupendamente, ¿no? Hablar del cuidado y demás. Yo hoy, sin embargo, me voy a centrar en otra cuestión que también me está interesando últimamente. Por supuesto, tiene que ver también con cuestiones que trato en mi línea de investigación sobre autonomía relacional, sobre esa dimensión humana que nos define a nosotros como seres relacionales, como seres humanos que tenemos autonomía, pero que dependemos de la interconexión con los demás, ¿no? Y bueno, yo voy a tratar este tema en base a una situación, a un régimen que venía dándose y venía implantándose mucho antes de la pandemia, no mucho antes, unas décadas antes de la pandemia, pero que la pandemia ha venido, digamos, a confirmar su triunfo. Vamos, ese es definitivamente lo que yo voy a tratar. Estoy hablando de un sistema que yo le voy a denominar capitalismo de la vigilancia, pero que también se ha denominado de otra manera. Entonces yo parto de una base sencilla, y eso es lo que decía antes, ¿no? Que los seres humanos nos relacionamos entre nosotros, cada uno en su contexto, y que es precisamente esta interacción lo que conforma nuestra existencia y también nuestras decisiones, ¿no? Entonces, la transformación tan profunda que hemos sufrido en la era digital, en la forma que nos comunicamos, que interactuamos, pues ha producido necesariamente también un cambio muy intenso en nuestra autonomía. Lo que pasa es que este cambio, esta variación, no favorece realmente la autonomía, sino que muy al contrario creo que corrompe ese sentido crítico y argumentativo de los individuos como sujetos participativos y libres en sus decisiones sobre el bien y sobre la vida buena. Y además permite generar situaciones de desigualdad y vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un término que ahora a mí también me interesa mucho. El caso es que este sistema en esta era digital, ¿no?, se define a sí mismo como impulsor de la libertad de los individuos en base a ese aumento de la información disponible y de esa interacción continua con otras personas que pueden expresar pues, sin reserva sus opiniones en la red. Sin embargo, lo cierto es que este régimen creo que se ha aprovechado de esta situación y haciendo creer a los individuos que solo obtienen ventajas del mismo, pues ha generado un orden de control, del guía del conjunto de los individuos que afecta a la autonomía real de cada uno de nosotros sin que apenas tengamos conocimiento efectivo de ello. Por eso no es extraño que nos encontremos muchos proyectos que inciden en la idea de que esa idea de sueño digital original, basado en que estar conectado es algo inherente, prosocial, inclusivo por naturaleza o tendente a la democratización del conocimiento, pues esta idea ha quedado totalmente desmentida, ¿no? Las nuevas tecnologías pues, han tenido un impacto colosal, ¿no? Y no estoy criticando las tecnologías en sí, porque bueno, podían y han tenido un impacto también positivo en la vida de todos nosotros y además pueden utilizarse como una herramienta crucial para generar esos agentes participativos en la esfera pública. Lo que estoy criticando, sin embargo, es que en el contexto actual y con la pandemia muchísimo se ha optado por una deriva muy distinta. Y es que se ha generado la recogida, el tratamiento de inmensas cantidades de información que provienen de nuestra actividad voluntaria en la red, pero también del rastro que dejamos involuntariamente, inconscientemente, a través de las cookies, del Internet de las cosas, de los sistemas de geolocalización, de los dispositivos RIF que tenemos en la ropa, en los objetos que compramos y bueno, una cantidad de artilugios de esos denominados wearables que inundan nuestra vida, ¿no? A través de esa ciencia que ahora está de moda, ese Big Data, pues todos estos datos, como ya sabemos todos, pues se reúnen, se correlacionan, se crean perfiles con la finalidad de hacer predicciones y también de favorecer determinadas decisiones de los individuos.
Por eso se ha hablado muchas veces de que esta sociedad tiene características similares al panóptico de Bézanne desarrollado por Foucault, o a esa sociedad de control, como la llamara Deleuze. Pero yo aquí prefiero o voy a optar por una denominación distinta que ha acuñado recientemente Shoshana Zuboff, y es la de capitalismo de la vigilancia. A mí me gusta mucho esta denominación, ¿no? Porque hace alusión a ese poder, ¿no?, que es ejercido por las empresas privadas, que son las poseedoras de esa información, de esos datos, y que tienen los mecanismos suficientes para generar el control, para conseguir el control de las masas, ¿no? Por un lado, en este régimen se sigue manteniendo la idea de que la información es poder, como decía Foucault, ¿no? Pero es verdad que se diluye la tesis de que el poder es al mismo tiempo individuante y masificador, es decir, que forma un cuerpo con aquellos sobre los que ejerce ese poder, al mismo tiempo que moldea la individualidad de cada uno de los miembros. Esto se ha diluido, se ha perdido. ¿Por qué? Porque la individualidad en este sistema no importa. El individuo desaparece, no importa, lo que importa es la masa. Y esto lo ha explicado muy bien un autor que yo también recomiendo, que es Byung-Chul Han, cuando se refiere a la idea de panóptico digital. Este autor dice que lo que hace posible el control total en esta era digital no es el aislamiento espacial y comunicativo como se sucedía en el panóptico clásico, sino que muy al contrario es la red y la hipercomunicación. Y es en esta hipercomunicación de multitud de la masa en la que el sujeto pues, se vuelve completamente anónimo, ¿no? El sujeto en principio no importa para este sistema, ¿no? Aquí el riesgo, desde luego, en este sistema es para la privacidad, pero también para la libertad y para la igualdad de los individuos, cuyas decisiones pues, son guiadas para su mayor predictibilidad y cuyos perfiles configuran también estereotipos sociales a los que se atribuyen derechos o privilegios, o también que pueden producir discriminación o marginación. De hecho, el tema de la creación de perfiles está siendo ahora muy discutido, por ejemplo, en el ámbito laboral y en otros ámbitos como lo de los seguros, etcétera, ¿no? Bueno, pues el tema es que este sistema se presenta pues, con una deriva de normalidad, de inevitabilidad, que hace incluso que nos sintamos felices y contentos de formar parte de esta empresa, ¿no? Y de este sistema. Y bueno, lo cierto es que esta sociedad, pues este sistema se ha generado gracias a la actividad humana de los individuos, pero a expensas completamente de ellos, porque son unos pocos los que tienen acceso a esa información y pueden participar, y quienes, por el contrario, pues, están fuera y son controlados. Vuelvo a insistir que el problema no es la sociedad digital en sí, de la que por otra parte es la asimetría extrema de conocimiento y poder que se han generado, ¿no? Esta es una cosificación de los individuos. A mí me gusta mucho este término de reificación que utiliza Axel Honneth, porque hace alusión al hecho de que estamos olvidando el reconocimiento de lo otro y de uno mismo como seres dignos. Y esto hace pues, que toda cooperación participativa se vuelva muy instrumental, vacía de emociones, de sentimientos humanos, lo que supone una merma en nuestra autonomía, porque yo estoy de acuerdo con Honneth en que la plena autonomía solamente se alcanza a través del establecimiento de relaciones basadas en el reconocimiento mutuo, es decir, en ese proceso intersubjetivo en el que antes de empezar a comunicarnos, pues el sujeto toma conciencia de sí mismo y de los demás como seres iguales y dignos. Pero es que este sistema es que avanza con mucha velocidad, ¿no? Todos lo estamos viviendo y la pandemia pues, ha hecho todavía que esto vaya más rápido. Juega además con la habituación y la dependencia de los usuarios que ignoran la mayoría de veces el funcionamiento del propio sistema y quienes creen y creemos en la gratuidad de los beneficios de los servicios que nos ofrecen, ¿no? Y incluso hay demanda de incursión legal, ¿no? Que pesa sobre muchas de las empresas, de las grandes empresas como Google y demás, pero es que ellos tienen el poder, tienen la información y la capacidad de que nosotros nos habituemos y dependamos de esos servicios.
Uno de los mayores peligros es que este sistema no se circunscribe ya solamente a la publicidad dirigida, como era en un principio, sino que ya se está utilizando, como todos sabemos, con otros fines políticos y sociales, de control, de modificación de las conductas, que incluso están traspasando las barreras del campo virtual, ¿no? La solución a todo esto, pues no es prudente que venga de las propias empresas y sus políticas de privacidad, ¿no? La idea no es que Facebook ahora pues, deje al usuario o no deje consentimiento para el tratamiento de sus datos, ¿no? Porque, como digo, los datos siempre serán de ellos y lo utilizarán en su beneficio. Creo que aquí la solución debe estar en el derecho, que tiene que empezar a regular con más fuerza los espacios que hasta ahora están sin legislar y decidir también poner límites más contundentes a la red digital para transformar este capitalismo de la vigilancia. Sin embargo, esto no es lo que está sucediendo en el ámbito jurídico. La normativa europea, que se considera una de las más avanzadas, por ejemplo, lo considera así, ¿no? Sin embargo, hay aspectos muy criticables también de la regulación, que está centrada en la protección de los datos personales. Cuando hablamos de los datos personales, aquí hay una controversia importante, y es la consideración, por una parte, de los datos personales como bienes intangibles a proteger a través de un derecho fundamental que entronca con la dignidad humana, o por otra parte su consideración como bienes con valor económico en el mercado, que por tanto pueden ser objeto de disposición por parte de los titulares. Pues bien, mientras en Estados Unidos, sobre todo, los datos personales se han mercantilizado y son considerados property rights, es decir, que realmente el titular puede disponer de ello. En Europa, en teoría, es que entren en la órbita de ese derecho fundamental e independiente. No obstante, la realidad es que en Europa también se está produciendo un reconocimiento legal paulatino del empoderamiento del titular sobre los datos personales. Y esto es lo que está siendo la clave de su mercantilización. Porque es una normativa que está basada en el consentimiento informado o en la información al usuario de elaboración de los perfiles, las consecuencias que pueden tener, y esto no es suficiente. No es suficiente porque se da por hecho lo que la base es cuestionable, y es la cosificación a la que es sometida la vida de los individuos y por tanto también la cosificación de los individuos mismos. Entonces, el derecho fundamental a la protección de datos difícilmente va a proteger la dignidad de las personas cuando se traslada a ellas, que deben consentir o revocar ese consentimiento, un peso que pienso que es imposible de soportar. Y esto es porque las empresas están en una situación de ventaja que juega, como he mencionado antes, con la difusión de la inevitabilidad del fenómeno digital, con la habituación y con la cada vez mayor dependencia de los usuarios a los servicios ofrecidos. Bueno, pues la pandemia mundial lo que ha hecho es acelerar, garantizar el éxito del sistema del capitalismo de la vigilancia. Por una parte, porque desde la pandemia se apela constantemente, desde que ha pasado esta crisis sanitaria, se apela constantemente a la libertad frente a las restricciones. Y la sociedad digital es la plataforma por excelencia para ejercer esa libertad. Por otra parte, porque se ansía con fervor esa seguridad frente a la incerteza social en todas las esferas de la vida. Y este nuevo poder, a través de la tecnología, se presenta como un modelo difuminador de los clásicos binomios y, por tanto, también de ese eterno dualismo libertad-seguridad al hacer, pues, creer erróneamente, pienso yo, que concede ambos. Por un lado, se piensa que otorga libertad, pero la libertad brindada en la sociedad digital, dentro y también fuera de la red, es una ilusión generada por nuestra ignorancia, ya que es precisamente el ejercicio de esa libertad lo que se utiliza secretamente para nuestra subyugación, ¿no? Igualmente se ofrece seguridad en un contexto donde la política y el hecho parecen haber fracasado, habiendo generado pues, absoluta confianza, y donde la ciencia, sin embargo, ha ganado la batalla. La ciencia
en un sentido amplio, ¿no? El capitalismo de la vigilancia, en concreto, le interesa es la ciencia, en este caso las ciencias sociales, cuantitativas y el Big Data, y no la política y el derecho, en la que proporciona ideas de sociedades más eficientes, a la vez que respetuosas con el medio ambiente. Y estas ideas son muy bien exhibidas al ser pues los que dirigen el sistema, quienes tienen la información y por tanto la autoridad para crear proyectos donde no hay por qué renunciar al modo de vida al que nos hemos acostumbrado, es decir, a ese modo de producción, distribución y consumo de bienes que es el capitalismo. Y de nuevo aquí, pues el conocimiento y la información pues es poder. Sin embargo, el mito de la ciencia es fácilmente desmontable. No voy a entrar en este punto porque creo que existen argumentos suficientes. Y los errores de esa ciencia predictiva de la que he hablado antes podrían tener gran gravedad porque se están refiriendo a cuestiones que versan sobre la propia naturaleza de los individuos, la cosificación de los individuos. Por eso creo que la pandemia debe conducir al mismo tiempo a una reflexión bien distinta. Y es que se debe repensar la seguridad como garantía de los bienes jurídicos que consideramos relevantes. En este caso, creo que del que estamos hablando, la cuestión clave está en la desmercantilización de nuestras conductas convertidas en datos. Vuelvo a las palabras de Hohne, es decir, la cosificación o reificación de las relaciones humanas relega el reconocimiento del otro y de uno mismo como seres dignos, y la consecuencia es que se merma nuestra autonomía. El sistema del capitalismo de la vigilancia cosifica las relaciones humanas y con ello impide ya de entrada, en un primer paso esencial para la construcción de las condiciones morales de los individuos sobre el bien y la vida buena. Sin reconocimiento de la dignidad humana, la comunicación creo que se torna una tarea imposible. Igualmente, el sistema actúa en un segundo paso, en las propias relaciones intersubjetivas, utilizando mecanismos de guía de las conductas que hacen pues, que ese intercambio subjetivo de argumentos sobre las distintas concepciones pues, sea mediado, a veces falseado, sin que los individuos sean conscientes de esa intervención y pensando que son pues, realmente libres en sus decisiones. Este poder instrumentario del capitalismo de la vigilancia actúa de manera muy perspicaz, precisamente allí donde la autonomía se despliega, utilizando en su provecho pues, un concepto de libertad, un concepto de autonomía, que se forja en la relación con lo otro, pero que todavía no ha calado en las concepciones de los propios individuos que se creen que creyéndose más autosuficientes de lo que son, pues no son conscientes de la manera en que pueden verse viciadas pues, sus decisiones, ¿no? Desde mi punto de vista, la política y en especial el derecho han de ser el instrumento que brinde la seguridad relacionada con ofrecer garantías de derecho, además de certeza. Al fin y al cabo, pues estos son instrumentos que a pesar de carecer de objetividad, eso está claro, al menos se están basados en el consenso mutuo en torno a unos valores y unos derechos que quieren asegurarse. Y valga la redundancia. Y bueno, termino, que yo también me quiero limitarme al tiempo que me han dicho Gonzalo y Felipe, y ya concluyo diciendo que la pandemia nos ha enseñado que somos vulnerables innatamente, esa vulnerabilidad humana como cuerpos con necesidad de cuidado, ¿no? Como ha explicado Laura, pero también somos vulnerables en contextos en los que se niega nuestra dignidad y se impide nuestra participación, que es lo que se llama vulnerabilidad contextual y patogénica. Bueno, con esto finalizo. Muchísimas gracias. Bueno, profesora Monereo, muchísimas gracias. Está muy bien que se haya producido esta suerte de complementariedad entre las dos intervenciones. Y vamos a seguir ahora desde este lado del mar con la profesora María Pina Fersini. La profesora María Pina Fersini es licenciada en Derecho por la Universidad de Salento, es doctora por las universidades de Florencia y Málaga y premio extraordinario por la de Florencia. Y es profesora del área también de Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga.
Les recordamos a los asistentes que las preguntas las las pueden realizar a través del chat que aparece en la página de Facebook del instituto, y la reuniremos para unificar el coloquio al final de las intervenciones. Así que la profesora María Pina Fersini, cuando quiera, por favor. Buenas tardes y también buenas noches a todos y todas. Antes de comenzar quisiera dar las gracias a los coordinadores de este encuentro y también a todas las instituciones que de una manera u otra no han patrocinado este evento. Me resulta muy grato, ¿no? Antes se decía compartir mesa, hoy quizás sería más correcto decir compartir plataforma con este grupo de ponentes que está compuesto en su gran mayoría por mujeres, ¿no? Esto es algo muy poco frecuente en los eventos académicos, pero es una señal, como también lo son las plataformas digitales, de rumbo, ¿no?, que está tomando esta sociedad. Me eximo de cualquier valoración acerca de la bondad o no de este cambio y voy directamente al punto central de mi intervención para luego dejar espacio al debate. Mi impresión es que estos casi 2 años de pandemia han producido la materialización y lo han hecho a escala mundial, ¿no?, de un concepto que ha comenzado a circular en el ámbito académico en los años 20 del siglo pasado y que pero se ha hecho viral para mantener el registro propio del contexto pandémico solo medio siglo después, cuando Michel Foucault en uno de sus cursos en el Collège de France lo ha retomado y dotado de un nuevo sentido. Evidentemente el concepto al que estoy haciendo referencia es el de biopolítica, un término, una palabra que según la reconstrucción que ha hecho de su etimología Roberto Espósito, ha sido acuñado por primera vez por Rudolf Schelien y empleado por él para designar el Estado como una forma viviente dentro de una concepción organicista de la política. Evidentemente esta acepción no es la que se utiliza hoy, ¿no?, en la que se piensa cuando se usa la palabra biopolítica, sino que la acepción moderna con la que circula la palabra biopolítica es la que elabora Michel Foucault. Él dice que biopolítica es la inclusión directa de la vida biológica dentro de los cálculos del poder político, ¿no? Y esta definición recurre en varias obras claves suyas, que son Defender la sociedad, el primer volumen de historia de la sexualidad, que se titula La voluntad de saber, Nacimiento de la biopolítica, y aparece también en otros trabajos menores. En todos estos estudios, la tesis fundamental defendida por Foucault es que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII la vida en toda su materialidad pasa a ser, si no el objeto exclusivo, al menos el objeto privilegiado del poder político, ¿no? Dice Foucault, la política, por razones de higiene pública, de desarrollo económico y de control de la población, asume directamente la vida biológica, la vida de nuestros cuerpos, como blanco de control. Eso evidentemente no siempre ha sido así, ¿no? La política no se ha interesado siempre por la vida, ha comenzado a hacerlo solo con el desarrollo de la sociedad burguesa o capitalista que, según Foucault, se produce en el siglo XVIII paralelamente a la aparición de una nueva mecánica del poder que suplanta la anterior basada en la soberanía. El desarrollo de la sociedad capitalista, dice Foucault, produce una fractura, ¿no?, una discontinuidad en la forma en la que se ejerce el poder político. Mientras que antes del siglo XVIII el detentor de este poder, ¿no?, el soberano, ejercía su control sobre la tierra, sobre el territorio y sus productos, no se ocupaba tanto de los habitantes como de sus bienes, y uno de sus privilegios más característicos era el derecho de dar la muerte.
a finales del siglo XVIII, la relación del poder político con sus súbditos cambia. El poder sobre la vida ya no se ejerce de forma negativa, reprimiendo, anonadando la vida, sino de forma positiva, es decir, haciéndola consistir, dándole entidad, optimizándola. Foucault resume esta inflexión así, dice: soberanía era el poder de hacer morir, el soberano ejercía su poder sobre los súbditos o condenándolos a muerte, ¿no? Todas las veces que se atrevían a desafiar su autoridad, o enviándolos a hacer la guerra cuando era un enemigo exterior, ¿no? El que amenazaba la autoridad. Y se ocupaba de la vida solo en casos excepcionales, es decir, cuando quería hacer uso, ¿no?, de su prerrogativa de eximir del castigo al reo. Por lo contrario, la biopolítica es el poder de hacer vivir, ¿no? En su mecánica no es la muerte, sino la vida lo que ocupa un papel central. Si me lo permiten, voy a leer brevemente un pasaje de la voluntad de saber, en el que Foucault aclara en qué consiste materialmente este ejercicio del poder sobre la vida. Dice: concretamente, ese poder sobre la vida se desarrolló desde el siglo XVII en dos formas principales. No son antitéticas, más bien constituyen dos polos de desarrollo enlazados por todo un haz intermedio de relaciones. Uno de los polos, al parecer el primero en formarse, fue centrado en el cuerpo como máquina. Su educación, el aumento de sus aptitudes, el arrancamiento de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y económicos, todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las disciplinas. Y ese primer polo del poder sobre la vida, lo llama anatomopolítica del cuerpo humano. El segundo polo, formado algo más tarde, hacia mediados del siglo XVIII, fue centrado en el cuerpo especie, en el cuerpo transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos. La proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que pueden hacerlos variar, todos esos problemas los toma a su cargo una serie de intervenciones y controles reguladores, que Foucault llama biopolítica de la población. Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población constituyen los dos polos alrededor de los cuales se desarrolló la organización del poder sobre la vida. El establecimiento durante la Edad Clásica de esa gran tecnología de doble faz caracteriza un poder cuya más alta función no es ya matar, sino invadir la vida enteramente. Repito, la función de esta nueva forma de poder no es ya matar, sino invadir la vida enteramente. En esa primera definición de biopolítica, Foucault establece una relación de absoluto contraste entre la soberanía y la biopolítica, ¿no? Dice: biopolítica es lo que ya no es soberanía. Pero más tarde cambia de registro y dice una cosa distinta, ¿no?, casi contradiciendo sus primeras afirmaciones. Dice: al fin y al cabo, la soberanía y la biopolítica no son cosas tan distintas. La segunda no se opone a la primera, sino que la completa. Le cito textualmente: yo creo que una de las transformaciones más masivas del derecho político del siglo XIX consistió, no digo exactamente en sustituir, pero sí en completar ese viejo derecho de soberanía, hacer morir o dejar vivir, con un nuevo derecho que no borraría el primero, pero lo penetraría, lo atravesaría, lo modificaría y sería un derecho, o mejor, un poder exactamente inverso, poder de hacer vivir y dejar morir. Entonces, como ha subrayado Roberto Espósito, que es un lector muy atento de Foucault, en las entrañas de la biopolítica sigue trabajando el paradigma soberano como paradigma de muerte. El poder de hacer vivir, que es el poder en el que se sustancia la biopolítica, sigue arrastrando consigo una potencia homicida. Y aquí surge, ¿no?, la paradoja: ¿cómo
es posible que un poder que engendra la vida sea también un poder de muerte, ¿no? Como es posible que la función mortífera propia de la soberanía, lejos de ser incongruente con el dispositivo biopolítico, constituya algo intrínseco a su lógica de expansión. La respuesta que Foucault da a esta pregunta es bastante articulada y yo creo que para entenderla en toda su extensión y en todo su espesor es necesario hacer al menos 3 consideraciones preliminares. La primera consideración es que el arte de gobernar es precisamente el arte de ejercer el poder en la forma y según el modelo de la economía. La segunda es que lo que Foucault llama arte de gobernar o gubernamentalidad es un tipo de poder que en Occidente suplanta las 2 formas de poderes que lo han precedido, que son la soberanía y la disciplina, y que tiene como blanco principal la población. Y la última consideración es que el modelo económico que rige esta forma de poder contemporánea, ¿no?, en el que se inscribe la biopolítica, es el del liberalismo. Entonces, el hecho de que sea la lógica liberal lo que guía el ejercicio del biopoder, ¿no?, quizá explica en qué sentido este último es poder de hacer vivir y dejar morir, ¿no? Orientado por la lógica liberal, el poder gubernamental ya no busca imponer una ley a los hombres para conseguir su obediencia, sino disponer de sus vidas en vista de un fin diferente, que es la maximización de la vida misma. Es decir, los sujetos deben pasar del vivir al más que vivir, deben maximizar sus posibilidades, no deben producir riqueza o, como se dice hoy en determinados ámbitos, han de ser emprendedores de sí mismos. En este sentido, el poder ya no se ejerce por medio de la ley, sino por medio de las tácticas. Y estas tácticas, estas estrategias se aplican no para mandar sobre un determinado territorio, sino para gobernar a los hombres y a las cosas, o más precisamente a las relaciones que se producen entre estos 2 conjuntos. Esta reflexión de Foucault, que he intentado esbozar brevemente, a mi juicio plantea para el jurista 2 problemas. El primero, que no pretendo abordar en este contexto, tiene que ver con la erosión, con la progresiva erosión por parte del sistema político y del sistema económico de funciones tradicionalmente atribuidas al sistema jurídico, como la de control social, la de orientación de la conducta y también la de configuración de las condiciones de vida. Y el segundo, del que quisiera ocuparme brevemente, tiene que ver con si el derecho en su configuración actual cuenta con herramientas capaces de evitar aquel proceso de cosificación de los individuos que, si bien no es un fenómeno nuevo, sí ha alcanzado en nuestras sociedades niveles intolerables tras el desarrollo de las técnicas médicas y de la biotecnología en general. Es decir, hoy que el cuerpo social, ¿no?, el cuerpo de los individuos, ha dejado de ser una simple metáfora jurídico-política y se ha convertido en una realidad biológica y en un campo para la intervención médica, ¿con qué tipo de protección jurídica cuenta este cuerpo como realidad biológica, ¿no?, que en el derecho evita que el cuerpo sea tratado como una cosa? No existe, o al menos no ha existido hasta hoy, ningún estatuto jurídico del cuerpo en el que el legislador, ¿no?, de manera clara y precisa haya perfilado la noción de cuerpo y fijado su régimen. Podrá parecernos irónico, pero es así. El corpus legislativo, lo que solemos llamar corpus legislativo, no cuenta con una legislación del cuerpo. Y ello porque, en línea con el derecho romano, la tendencia dominante hasta hace algunas décadas ha sido siempre la de asimilar el cuerpo al concepto de persona, ¿no? Es decir, colocando el cuerpo en la órbita de la persona, considerándolo como el sustrato biológico de esta, el derecho ha podido sustraer el cuerpo a la categoría de la cosa, ¿no? Kant decía que el hombre no puede disponer de sí mismo porque no es una cosa, no es una propiedad de sí mismo. Y en tanto que persona es un sujeto susceptible de poseer cosas. No puede ser propietario, pero no puede ser propiedad.
esta idea de que al cuerpo de un hombre, entendido como sustrato biológico de la persona, no se le puede asignar un valor económico, es el argumento que está en la base del artículo 3.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe expresamente, ¿no?, que el cuerpo humano o partes del mismo se conviertan en objeto de lucro. Bien, ahora, como ha subrayado Espósito, es justo esta operación de extensión y aplicación del estatuto de la persona al cuerpo lo que produce el efecto indeseado de devolver el cuerpo al estatus de cosa, aunque de cosa fuera de comercio, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con esta afirmación de Espósito, porque de hecho, si lo pensamos bien, sostener que el cuerpo goza de la misma protección jurídica de la persona y que no puede ser objeto de comercio, no implica necesariamente excluirlo del régimen de las cosas. En primer lugar, porque no todos los que poseen un cuerpo son también personas, ¿no? Sabemos que el estatus de persona se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte, ¿no? Por lo tanto, existe un problema de clasificación que atañe a todo lo que está antes y después de estos dos momentos del ciclo vital, ¿no? El cadáver o el embrión, por ejemplo, que son para el derecho. Son cosas, son personas. No existe la doctrina, un consenso unánime al respecto. Y en segundo lugar, creo que el encuadramiento del cuerpo bajo el marco normativo de la persona no protege de la cosificación del ser humano, porque al no existir una definición unívoca de cuerpo, es posible, por ejemplo, considerar como cosas todas las partes del cuerpo que son reproducibles, ¿no? Como el pelo, la sangre, los óvulos, el esperma, etc. Entonces, me apresuro a concluir. Si por un lado la idea de que el cuerpo es siempre equivalente a la persona es contraria a la lógica jurídica, y si por el otro la reducción del cuerpo a una cosa se opone a nuestra sensibilidad, ¿no? Sobre todo a la sensibilidad que hemos adquirido después de la pandemia, quizá haya llegado el momento de reconocer que el derecho de esta sociedad necesita con cierta urgencia un estatuto del cuerpo que le asegure una protección cierta y uniforme y no le obligue, como está ocurriendo, a oscilar de manera contingente entre las viejas categorías de las personas y de las cosas. Yo creo, pero esto obviamente es una opinión mía con la que se puede o no estar de acuerdo, que hasta que no se elabore un estatuto que se ocupe tanto de la dimensión existencial y relacional del cuerpo como de los principales aspectos normativos que afectan a estas dos dimensiones, no se podrá afirmar que el derecho estabiliza, para utilizar una expresión lumaniana, expectativas de comportamientos acerca del uso de nuestro cuerpo. Y con eso termino. Soy consciente de que esa tarea conlleva dificultades significativas, pero no creo que eso sea un argumento válido, ¿no?, para claudicar ante la necesidad de un estatuto jurídico del cuerpo. Muchísimas gracias por la paciencia. Muchas gracias, María, muchísimas gracias. Un gusto escucharte. Invitamos, las y los invitamos a todos, todas, a realizar sus preguntas, consultas en la página del Instituto Gioja. Estamos trasladando las consultas por el chat interno. Después los y las ponentes van a responderlo. Muchas gracias. Continuamos con el profesor Claudio Martiñuk. Él es profesor de Filosofía del Derecho y Epistemología de las Ciencias Sociales, investigador del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales, y el Instituto Ambrosio Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, autor de Vigestenianas, Filosofía, Arte y Políticas, ESMA, Fenomenología de la Desaparición, Imagen de Julio Cortázar, sobre la norma del gusto, la normatividad del arte y la narración de la justicia, el proyecto polaco, Anotaciones sobre el emigrar, Jirones de piel, ágape, insumos, Estética del nihilismo, Ensayos sobre el testimonio, Crimen y comunidad, Formas mínimas de libertad, crítica y nihilismo. Profesor Martiñuk, lo escuchamos. Bueno, gracias, gracias por
esta invitación que recibí con gran perplejidad, debo confesar, ¿no? Una perplejidad que mantengo por la temática. Agradezco las intervenciones anteriores que a su modo, en cada una de las temáticas, con cada uno de los perfiles teóricos que fueron trazando, de alguna manera me mantienen en esta perplejidad que es la que dificulta, en primer lugar, trazar algo así como una ontología de nuestro presente, ¿no? Es difícil afirmar, bueno, ha pasado la pandemia y es decididamente un desafío para la imaginación, ¿no? Concebir qué será del derecho, ¿no? Estamos en un terreno que fácilmente podría recibir las impugnaciones de un popperiano lector de la miseria del historicismo, ¿no? Porque podemos fácilmente suponer detrás de estas cuestiones el postderecho y la postpandemia, o una filosofía de la historia, o por otro lado una enorme indeterminación. Y entonces, bueno, recurrimos a algo así como una reconstrucción que siempre nos remite a algún pasado reciente, ¿no? Y por supuesto recurrimos a herramientas teóricas, a categorías, a conceptos que vienen de ahí atrás. Hay una dificultad de imaginar lo diferente, como también encuentro, y esto efectivamente también es mi impresión, ¿no? Encuentro dificultad en caracterizar lo que nos ha ocurrido, lo que nos sigue ocurriendo, ¿no? Esta tan sugestiva distinción de Kierkegaard entre lo nuevo y lo diferente me viene presente para interpelar si la pandemia ha generado algo así como una discontinuidad, ¿no? Y escuchamos las intervenciones tan ricas que me precedieron, y mi conclusión sería negativa, ¿no? No se ha producido ninguna discontinuidad, ¿no? Se ha agudizado la desigualdad, se ha agudizado una tendencia del control tecnológico sobre nuestras vidas, que ya estaba presente, ¿no? Pero efectivamente se ha agudizado. Y bueno, la tematización de este presente alrededor de la problemática del biopoder también, ¿no? Nos preserva en esta cuestión. Lo cual creo que es compatible con una especie de efecto que ha ido generando en el mundo, ¿no? Esta pandemia, que en fin ha sido una pandemia mundializada, mediatizada, ¿no? Una pandemia transmitida, representada en simultaneidad, ¿no? por los medios. Y curiosamente el efecto pronto, rápido, ha sido de naturalización, ¿no? Estamos en pandemia, debemos restringir algunas actividades, digamos, libertades ambulatorias, debemos desplegar determinados mecanismos de seguridad personal, ¿no? para decirlo de algún modo, y el Estado aparece casi de manera estereotipada, aparece de manera jovesiana, ¿no? Trazando
una estrategia de seguridad que se impone, ¿no? Y en general ha sido consentida. Ha sido naturalmente consentida, ¿no? Como hacía a lo Austin, ¿no? Con ese hábito generalizado de obediencia. Desde este punto de vista, yo también, ¿no? Recurriría a perspectivas del periodo de entreguerra, ¿no? La idea de estado de excepción, esas intensas reflexiones de Walter Benjamin, donde ¿no? muestra que lo que realmente resultaría excepcional bueno, es el cumplimiento de las normas jurídicas y no la excepcionalidad. Se ha ido agudizando la excepcionalidad, ¿no? Los procedimientos de excepción en fin, no nos han sorprendido, ¿no? Al contrario, en general han merecido obediencia. No nos han asombrado esos procedimientos de excepcionalidad, sino que se han ido digamos, desnudando de modos hasta inverosímiles, ¿no? Qué sé yo, en Chile, para sacar a pasear al perro, en las cuarentenas estrictas había que sacar un permiso que tenía una validez de media hora, ¿no? Realmente ese nivel de detallismo, ¿no? De autorizar conductas por un lapso tan preciso, y las consecuencias que podía traer esa transgresión a ese breve tiempo, no han sido las causantes de ninguna desconformidad, ¿no? Han sido naturalizadas. No encuentro que haya habido ahí algo que despertara el asombro, ¿no? Y por lo tanto me parece que las reflexiones podríamos decir de orden filosófico alrededor de esto que hemos estado viviendo, no nos han provocado novedades, ¿no? Laura decía el concepto de post-pandemia. No creo que hayamos alcanzado a conceptualizar ni siquiera lo que hemos estado viviendo, ¿no? Menos, en fin, estas deshilachadas continuidades. Pero me animaría a decir que en un importante cúmulo de aspectos no ha habido discontinuidad. O sea, no ha ocurrido nada diferente. No ha ocurrido nada diferente y por eso tampoco causa asombro, ¿no? El volver a una especie, entrecomillada, de normalidad, ¿no? Hacer como si nada hubiera pasado. Y en este punto nuestra experiencia de pandemia la podemos leer, qué sé yo, a través del diario del año de la peste de Daniel Defoe, ¿no? Donde muestra cómo eran las conductas en ese momento y cómo en fin, los londinenses volvieron a ser los de siempre, con las conductas egoístas, mezquinas de siempre, que por ahí en algún momento tuvieron algunos rasgos, digamos, de solidaridad o de cuidado, para emplear ese término. ¿Dónde puede aparecer lo diferente? Algo que me animaría a pensar como diferente sería, ¿no? en nuestra historia biológica, en nuestra historia filogenética, en nuestra historia inmunitaria, en nuestra historia de tratar con virus, ¿no? Nuestra historia entonces de millones de años de interactuar los organismos vivientes con virus, podría haber ocurrido algo diferente, ¿no? No lo sabemos, pero tal vez sea un virus diseñado, ¿no? En ese caso, realmente estaríamos ante algo diferente, ¿no? Ante algo que
nos presenta una discontinuidad. Es factible que esto haya sido así, ¿no? Por la extrañeza que según los científicos tiene este coronavirus, por las dificultades de englobarlo en este linaje de virus de murciélagos o de otros animales, ¿no? Y por las dificultades de pensar el pasaje a lo humano. Si fuera no un virus técnicamente modificado, nos presenta una gran singularidad, una singularidad que creo que nos lleva a pensar esta cuestión, ¿no? De lo que podría remitirnos a una ontología del presente, y a pensar nuestro presente, kantianamente tal vez, ¿no? Para seguir invocando a Kant, como un momento de transición, ¿no? Como un momento de salida hacia otro, hacia lo que vendrá, ¿no? Y en esta transición lo que vemos, bueno, también kantianamente puede provocarnos cierta pesadumbre, ¿no? Yo tendería a pensar, a sugerir una línea para tratar de acercarnos a eso que puede venir desde ese estilo reflexivo, oscilante de Bruno Latour, donde nos encontramos, ¿no? Con un parlamento de cosas, ¿no? Y en ese parlamento de cosas, lo que creíamos que era estático, lo que parecía entonces inmune a modificaciones, y sobre todo a modificaciones por nuestra conducta, está siendo entonces modificado y está produciendo efectos enormemente significativos, ¿no? Pensarían, ¿no? Entonces en virus, en recursos naturales, pensaría en cambios en la atmósfera, cambios en el clima, cambios en todo lo que es tenido como instrumento, como medio, ¿no? Como recursos a disposición de los seres humanos, y por este lado, a través de las intervenciones humanas, las mutaciones están posibilitando, ¿no? una dinámica altamente imprevisible. La ciencia, ¿no? que mencionaba Cristina, con este logro rápido de la vacuna, ¿no? Que tiene, bueno, un logro, una cara de logro y un reverso de desigualdad, ¿no? Como todos sabemos, en el acceso, en la distribución, en el negocio, en todo esto que efectivamente no nos asombra, resulta un rasgo más de nuestra época. La dinámica científica tampoco presenta algo diferente. Si recordamos esos manuscritos de Marx, donde veía el desarrollo científico-técnico como uno de los mecanismos que podría posibilitar, ¿no? Que este sistema que cada tanto tendería a la crisis se preservara, ¿no? Seguimos en esta lógica por este carril. Ahora también podemos recurrir a esa idea heideggeriana de que la ciencia no piensa. Pero efectivamente, los científicos han buscado una vacuna y la han conseguido. Ahora, la interrogación no más honda sobre los dispositivos biopolíticos, los
cuerpos, los virus, la interacción con la naturaleza, en el marco de estos laboratorios que han logrado éxitos científicos, éxitos comerciales, en fin, no aparece. Y el derecho, ¿no? El derecho, entre otras cosas, podría caracterizarse como un dispositivo de control del tiempo, ¿no? Y controla lo porvenir, controla lo que vendrá, ¿no? Como lo interroga esta serie de encuentros, trata de controlar lo que vendrá desde el pasado, ¿no? Es un control del flujo del tiempo, con entonces criterios, con valoraciones, con recursos de diferentes tipos, porque vienen de atrás, ¿no? Vienen de atrás y no alcanzan a ser iguales a estos desenvolvimientos científico-técnicos que generan un cúmulo de transformaciones, ¿no? Y recurre bueno, a los mecanismos que están atrás y que por lo menos inicialmente parecen eficaces. No todos los dispositivos de excepcionalidad recurren, ¿no? En última instancia en esta biopolítica, a todos los dispositivos propios digamos, de la soberanía estatal, ¿no? En esta tensión que en la cual por momentos vemos la devaluación o la inflación del derecho ante los mecanismos de vigilancia, ante las sociedades de control, ¿no? El capitalismo de vigilancia, agregaría también ante el modelo asiático, ¿no? de control que combina de una manera enormemente eficaz disciplinamiento y eficacia. En un punto en especial, la pandemia nos ha afectado, ¿no? Bueno, más allá de aspectos digamos, que hacen a nuestras relaciones inmediatas, que hacen a nuestra cotidianidad. Y ese aspecto es bueno, el central de nuestra práctica, ¿no? de nuestra condición profesional, ¿no? Han mediatizado la educación, nos ha alejado de la presencia, con lo cual hace prácticamente en el caso de la Argentina, 4 cuatrimestres donde los profesores no tienen contacto con los estudiantes, donde las clases son penosamente virtuales, ¿no? Podemos tener algún intercambio, podemos de algún modo conocernos a través de este dispositivo digital en estas jornadas, pero claro, nos damos cuenta, ¿no? La posibilidad de la cercanía, y aún también la posibilidad de la cercanía en un espacio que podríamos caracterizar como intelectual, ¿no? Está privada de una atmósfera, está privada de un contexto, ¿no? Se hace esto decididamente frío, se hace limitado, obstaculiza nuestra digamos, posibilidad de acercarnos al otro y a sus ideas, entre nosotros con los estudiantes. Y me parece que el post de todo esto es bastante desalentador, ¿no? Porque la maquinaria
universitaria ha probado que bueno, los posgrados son mucho más redituables con matriculaciones de todas las geografías, ¿no? Porque se suprimen las limitaciones espaciales y podríamos decir, otra vez pensando en las ideas de Walter Benjamin sobre la reproducción técnica, ¿no? Con esa ambivalencia, en fin, bueno, se perderá el aura de la clase, pero se logra entonces ganar en accesibilidad. Y esto podría ser otra diferencia. O para decirlo de otro modo, estamos en una institución, o sea, estamos en un registro jurídico vinculado a la polis milenaria, ¿no? La universidad es una institución milenaria, y el desenvolvimiento de las actividades en la universidad han sido en aulas, han sido en plazas académicas con una geografía urbana pública, ¿no? Y ahora estamos en este medio, ¿no? En este medio donde yo estoy en mi casa, supongo que muchos de ustedes también, quizás alguno ha logrado estar en algún espacio universitario, pero en Argentina esto recién en estos días ha comenzado a abrirse alguna puertita universitaria. Creo que acá sí podemos encontrar una discontinuidad, y una discontinuidad que va a persistir, ¿no? Y en otras cuestiones, temo que, bueno, que podemos reconocernos, ¿no? en la vulnerabilidad, ¿no? En la vulnerabilidad tematizada por la filosofía antigua y hasta reconocida por Hart, ¿no? Como uno de los rasgos propios que hacen digamos, el contenido mínimo del derecho en general, del derecho natural, de algún modo él lo dice. Podemos también haber tenido una aproximación a la angustia, ¿no? En este tiempo donde el quiebre de ese mecanismo relacional, ¿no? Al que hacían referencia Cristina, nos ha cargado de soledad, ¿no? Nos ha cargado de una soledad que se paliaba como a través de las redes, a través de una entrega a la pantalla, entrega de imágenes, de información, de consumo, entonces de imágenes, pero en fin, podríamos decir la lógica, la dialéctica de la angustia y el entretenimiento, ¿no? Que seguía ahí en pie. La incógnita es, bueno, ¿qué leeremos de nosotros? ¿Qué leeremos de aquí a unos años? De nuestros pares, de la generación que nos va a seguir alrededor de esto, ¿no? De esta ontología que padecemos, a la que estamos atadas, y cómo bueno, se va construyendo lo porvenir, porvenir contingente, donde me parece que así como Laura presentaba la jerarquización de los valores, en estas jerarquizaciones una cierta impronta, podemos decir, una impronta ingenuamente o ilusamente humanista, no fue, además de causar innumerables lesiones a seres humanos, fue perseverando en estrategias de daño, de desconsideración,
a la naturaleza, los animales, nuestras compañías, digamos, no humanas. Y en este punto, lo que vendrá creo que genera cierto, tal vez el término no sea desánimo, pero en un punto desánimo es una expresión correcta. Si pensamos en la República del Silencio de Sartre, ¿no? Donde la libertad se vincula no a esa retórica jurídica, bla, 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 ¿no? palabras vacías, huecas, ¿no? Sino la libertad se vincula a la acción, ¿no? Y una acción cargada de sentido cuando se trataba de conquistar la palabra ante el nazismo, ¿no? Que la restringía. La pandemia nos presentó algo así como un presunto enemigo invisible. No había ante eso posibilidad entonces de actuar de esa manera sartreana. Y la cuestión es cómo, ¿no? Cómo conquistar una capacidad de agencia que logre trascender cierta inmediatez y logre entonces realizar en este parlamento de las cosas, en esta excepcionalidad marcada por humillaciones, desigualdades y trastornos ecológicos, el orden sistémico, ¿no? Cómo entonces ante todo esto la acción. ¿No? Creo que de momento lo que prima, más allá de algunas acciones esporádicas, creo que lo que prima es cierto desánimo, ¿no? No sé si la consigna debiera ser ante lo que vendrá, bueno, el anímate a pensar, ¿no? O sea, nosotros tengamos ánimo para pensar lo que está viniendo y actuar. Tal vez me inclino más por un husserliano, bueno, no nos dejemos abatir por el cansancio, y tengamos coraje, ¿no? Heroísmo, ¿no? Decía Husserl en 1935, ¿no? Heroísmo de la razón. En fin, me temo que nos está resultando difícil, ¿no? Lograr pensar, tener heroísmo y intervenir. Bueno, gracias por el espacio, por la oportunidad de compartir estas reflexiones un tanto fragmentarias. Pues muchísimas gracias al profesor Martiniu y bueno, veo que la conexión entre las intervenciones se mantiene y vamos a dar paso a las preguntas. Creo que, si Gonzalo no me corrige, los ponentes tienen ya las preguntas que se les han dirigido, y lo que vamos a hacer es mantener el orden de intervención inicial. Entonces, si le parece a la profesora Pautasi, pues puede comenzar ella y así seguiremos repetiremos el mismo orden que hemos dado a las intervenciones. Así que, Laura, por favor, cuando tú quieres. Gracias Felipe. Bueno, súper interesantes los planteos de los colegas y me parece que abren toda una agenda muy interesante desde distintas perspectivas.
La pregunta de Irina Romero plantea, y la voy a leer por si no todos tienen acceso, que es muy importante poner a la luz la idea de sindemia. Y la pregunta concreta es, ¿cuáles considera son las políticas públicas que deben pensarse a corto plazo ante esta nueva normalidad? Bueno, en línea, quizás un poco recuperando lo que tomaba Claudio, yo utilizo el concepto de pospandemia, que es este ciclo que nos invita también, precisamente porque me parece un poco más apropiado que nueva normalidad. Entonces, particularmente cuestiono muchísimo ese concepto de normalidad, porque la normalidad era la desigualdad, la normalidad era la discriminación, la normalidad era la violencia de género. Ese era el contexto de normalidad, al cual se sumó, y tal cual plantearon los colegas también, un contexto que desde el feminismo llamamos una romantización de este proceso, un enamoramiento de este proceso de construir vínculos y más, que duró 3 meses. Con suerte, con bastante viento a favor, y luego volvimos sobre estas situaciones. Ahora, ni siquiera en ese momento de romantización, de enamoramiento, disminuyó la violencia de género, la desigualdad, por el contrario, esto se exacerbó. Entonces, respecto a las políticas públicas, primero creo que hay que revisar fuertemente este uso de los conceptos, ese concepto instalado muy rápidamente en la nueva normalidad, y tal cual los colegas plantearon distintas perspectivas, las perspectivas tan interesantes que planteó Cristina respecto a este capitalismo de vigilancia, entre otros conceptos, lo que planteó María Pina y lo que planteó Claudio. Creo que ahí centralmente puede resumirse que en el campo de las políticas públicas tenemos que empezar a gestionar ciertos momentos un poco más creativos sobre las respuestas institucionales. Y uno de los elementos centrales, que es parte de los compromisos de la agenda de derechos humanos, de la agenda de desarrollo sostenible, de los distintos consensos de los países, pero aparte integra los mandatos dentro del campo de derechos humanos, es precisamente el enfoque de derechos humanos. Ese enfoque de derechos humanos que toma el concepto de enfoque, y el sistema de protección de derechos humanos toma ese concepto de enfoque, que en realidad es una construcción teórica del feminismo contemporáneo. Y el feminismo plantea esa idea de enfoque necesariamente como una intervención transversal. Esa intervención transversal está basada en esta interdependencia de derechos de la cual me refería. Entonces, la experiencia que tenemos en otras pandemias, porque está claro que así como esta pandemia era evitable, vamos a tener nuevas pandemias. Y este es un escenario, lejos de ser pesimista, es un escenario del cual tenemos con políticas públicas que ir trabajando. La experiencia en la pandemia anterior, o una de las pandemias anteriores, que fue el caso del HIV-Sida, lo que se probó que hasta que no hubo una intervención en base a derechos humanos no fueron efectivas las medidas. ¿Y qué hablo de medidas efectivas? Precisamente de un tratamiento integral, interdependiente y con garantía de derechos humanos, desigualdades de género y demás. Entonces, la primera respuesta es tomar esas experiencias previas para pensar que necesariamente requerimos un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Si esa mirada transversal e interdependiente, sumado a una mirada de universalidad, que es precisamente porque lejos de esos clichés que tuvimos tantos, aquí en esta mesa se expusieron muchos, en esta mesa virtual, como hicimos alusión, pero lejos de esos clichés, la pandemia del COVID-19 no fue democrática, no es un virus democrático. Las interseccionalidades por condición socioeconómica a nivel educativo y demás afectaron absolutamente diferencialmente a toda la población y al norte global y al sur global. Entonces allí tenemos una primer mirada para no caer nuevamente en estas falsas dicotomías. Así como yo planteaba, no es una opción economía versus salud, no es tampoco una opción pensar que efectos tan sostenidos que van a interseccionar por estas situaciones de desigualdades preexistentes van a tener una solución. Entonces, con la mirada clara, y con esto concluyo, de un enfoque transversal de derechos humanos, de un enfoque de género que pueda considerar las asimetrías de poder, la construcción desigual del poder, luego las medidas son mucho más sencillas de adoptar. Sencillas en el sentido de que la base, no que no sean complejas, se requieren recursos económicos. Lo que estamos viendo ya en el segundo año, todavía transcurriendo la pandemia, el caso argentino es notable al respecto, es que todas aquellas medidas de resguardo económico en el marco de la crisis fueron suprimidas en el año 2021, cuando estábamos en plena pandemia. O sea, hubo también una retracción en niveles presupuestarios. Entonces, no es que sean sencillas las medidas,
sino que la sencillez está dada en términos de estos mandatos. Si la mirada está que necesaria e indispensablemente e indiscutiblemente hay que aplicar un enfoque de derechos humanos, es más fácil construir esa agenda. Gracias. Pues muchísimas gracias, Laura. La profesora Cristina Monereo creo que tiene también alguna cuestión pendiente. Sí, a ver, Luis Castañeda, voy a hacer como la profesora Pautasi, voy a leer la pregunta por si alguien no tiene acceso a Facebook. Bueno, dice, me pregunta si no cree que la intención de justificar todo con los datos afecta o intenta ocultar el aspecto social, filosófico y humano de las ciencias sociales. Bueno, efectivamente, lo que plantea Luis Castañeda pues es precisamente lo que había defendido Yu Chal-han cuando hablaba del panóptico digital, ¿no? O sea, la idea del dataísmo, ¿no? La idea del dataísmo, de esa masificación del uso de datos, ¿no? Y centrarnos en la idea de datos. Yo creo que el problema es precisamente en que la normativa existente se ha centrado en la protección de los datos, ¿no? Y en ese derecho fundamental de la protección de datos, un derecho individual, sin pensar que en realidad al sistema los individuos les da igual. Es decir, al sistema que el individuo tenga derecho o no para consentir sobre sus datos es algo que le es irrelevante. No sé si he sabido transmitir esa idea, ¿no? Porque en realidad lo que le importa es lo que haga la masa, ¿no? Y en ese sentido creo que el secreto y la clave de todo esto es que no se puede convertir nuestra existencia y nuestras relaciones, no se pueden a las propias personas. Y en la idea de los datos, sí, problemas de los datos. Y de otro aspecto. No sé si he entendido bien la en este asunto, ¿no? Creo que la normativa, por supuesto, tiene que proteger los datos y tiene que centrarse en los derechos individuales, pero tiene que hacer unas políticas más intensas para la transformación de ese capitalismo de la vigilancia, ¿no? Porque ya digo que aquí el problema está en ese control de los datos y en esa cosificación que se ha producido y en ese poder de información que tienen estas empresas privadas y que bueno, al final consiguen guiar la conducta de un grupo extenso, consigue guiar las decisiones, ¿no? Y para hacer predecibles, ¿no? Determinadas resultados que se quieren conseguir y claro, esto afecta al final también a los propios individuos, ¿no? Y a su autonomía. Bueno, pues gracias. También ha habido un comentario, estoy viendo aquí sobre, bueno, el comentario efectivamente que hace Emma Farias sobre la idea de que, claro, en el panóptico del que hablaba Foucault en su momento, pues todo el mundo sabía que estaba vigilado y ahora efectivamente la sensación de que tenemos todos es que no estamos vigilados, cuando la realidad es que sí lo estamos. Claro, pero es porque este sistema se procura todos los mecanismos posibles para crear situaciones que parecen gratuitas, que solo de las que los usuarios solo obtenemos ventajas, ¿no? Que nos hace más libres, ¿no? Y en cierta manera pues es esa libertad efectivamente la que se utiliza precisamente a su lugar, ¿no? Es decir, todo lo que hacemos en la red, todas nuestras relaciones en la red, la idea de esa libertad en la red es luego convertida en datos y mercantilizada y con eso pues utilizada
para pues, crear perfiles, como he dicho antes, o crear también estereotipos, y etcétera, ¿no? Y bueno, nada más, no me quiero extender más en este asunto y doy paso a las cuestiones de María, creo yo. Así nos ahorramos el paso. María, por favor. Gracias. Leo la pregunta de María Pardo desde Uruguay y ya contesto. María me pregunta, ¿podemos pensar que la pandemia propone una nueva mirada o resignificación epistemológica sobre la idea o concepto de cuerpo? María, yo no creo que la pandemia haya determinado una nueva epistemología del cuerpo. Yo lo que sí creo es que ha hecho evidente y urgente la necesidad de un estatuto jurídico del cuerpo para la protección del cuerpo. Pero sí, en general, creo que hoy existe una nueva epistemología del cuerpo y que es el producto del avance científico, ¿no? Este avance técnico ha cambiado completamente nuestra manera de representarnos al cuerpo, ¿no? Antes el cuerpo era el de carne y hueso, ¿no? Para decirlo así de manera muy simple. Hoy el cuerpo, incluso el que lleva prótesis, ¿no? Y quizás se pueda considerar cuerpo también el cuerpo artificial de un robot, ¿no? Es un campo que se está extendiendo, el del cuerpo, y que el problema quizá, como decía Claudio, es el que no disponemos de una conceptualidad que sea capaz de describir estas nuevas realidades, que sí son continuidades, pero son también discontinuidades. Entonces, podemos intentar enfocarla a través de la antigua conceptualidad, pero no es suficiente, ¿no? Necesitamos perfilar su significado. Espero haber contestado a la pregunta. Gracias. Bueno, creo que me toca a mí. Ok. Bueno, Juan Carlos Peralta consulta si acaso el concepto de pandemia, post-pandemia, nueva ciencia, nuevo derecho y otras formas de conceptualizar el presente no pretenden cortar con una narratividad o continuidad histórica e instalar una suerte de olvido o control de lo que sucedió y sucede actualmente en todos los ámbitos. Creo que hay algo importantísimo con el olvido, ¿no? Que es una temática que en general apartamos y no tematizamos, ¿no? Es obvio, en la antigüedad griega, política y olvido eran casi sinónimos, ¿no? La semántica de la política se carga del olvido, es el único modo en fin, de que pueda sostenerse, digamos, la sociedad del espectáculo, ¿no? Cargando de olvido al ámbito público. Y por otra parte está nuestra necesidad de olvido, ¿no? Necesitamos deshacernos de la angustia, de los temores, de los padecimientos, ¿no? Necesitamos el olvido. Así que por una parte podrán presentarse manipulaciones, pero digamos en términos de nuestra estructuración psicológica, debemos también trabajar recuerdos, memorias, recuperar y al mismo tiempo, reprimir, ¿no? Con resultados siempre traumáticos en lo político, en lo psíquico. Y después sobre lo que decía Cristina alrededor de la temática de la vigilancia, a mí también me ha llegado el comentario de Emma Farías, yo le daría una vuelta de tuerca más, ¿no? Y es que hay consentimiento para la vigilancia.
lo que he leído, lo que me han comentado sobre todo una estudiante de doctorado de China, está la cuestión de un consentimiento que no es simplemente dar el ok a lo que pide Facebook, ¿no? Sino que es un fervoroso consentimiento comunitario en el desarrollo de dispositivos de vigilancia, en los ascensores, en los espacios comunes de los edificios, en cada una de las calles, ¿no? Es un sí, es una afirmación que interpela lo que se consiente, ¿no? Me parece que este es un rasgo que debe producirnos un asombro que tal vez nos lleve, ¿no? a problematizarlo, a pensarlo más profundamente. No sé, nada más que esto por mi lado. Gracias a todos los que participaron, a los que escucharon, a los que fueron tan atentos. Bueno, pues si no tenemos, Gonzalo, más intervenciones, bueno, pues vamos a poner fin a este cuarto encuentro post pandemia, post derecho. Creo que las 4 intervenciones valiosas de manera aislada y creo que más valiosas de manera conjunta y tal como se han producido, que podríamos decir que lo habíamos preparado nosotros y que iban a mantener esta línea de conexión y que ha sido idea de los coordinadores, pero es ni más ni menos que el resultado de la claridad y de la brillantez de quienes han intervenido, de la profesora Laura Patausi, de la profesora Cristina Monereo, de la profesora María Pina Fersini y del profesor Claudio Martiniuk. Y bueno, quería en la parte que me toca y desde la Universidad de Málaga agradecer en primer lugar a Gonzalo la ocasión de trabajar juntos. Gonzalo lo reivindicamos como malagueño también y como parte de nuestra propia universidad. Agradecer a la UBA la ocasión de trabajar juntos, al instituto, y por este lado a la Facultad de Derecho y al área de Filosofía del Derecho, que nos presta un poco acogida, y esperar que esa, ya que hablo de acogida, pues esperar que esa acogida, esa buena acogida, sea la que hayan tenido las propuestas que se hayan planteado o que se han planteado a lo largo de esta tarde-noche atlántica, y confiar en que la sociedad que vendrá, sea cual sea, no sea, como ha dicho Laura, la de la nueva normalidad. A mí tampoco la normalidad antigua me hacía ninguna gracia, no me gustaba. Si la nueva que nos anticipan es la que quieren definirnos, pues seguramente tendremos que esperar a la nueva, a ver si con eso conseguimos algo más decente. Gonzalo, por mi parte, muchas gracias. Simplemente también muchísimas gracias a todas, a todos, por estar, por la amabilidad, por la palabra, por la escucha. Muchísimas gracias con todo lo que eso implica, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un gusto, hasta luego. Un gusto, gracias.